Capítulo 10. Fuego y espada. «Es tarde», dijo Isabel ansiosamente, dando un tirón de la cortina de encaje frente a la alta ventana de la sala de estar. «Debería estar ya de vuelta». «Sé razonable, Isabel», señaló Alec en ese tono superior de hermano mayor que parecía dar a entender que mientras ella, Isabel, podía ser propensa a la histeria, él, Alec, estaba siempre perfectamente tranquilo. Incluso su postura. Estaba tumbado en uno de los sobrerellenos sillones al lado de la chimenea de los Penhallow, como si nada en el mundo le importara. Parecía planeada para hacer resaltar lo despreocupado que estaba. «Jace hace eso cuando está alterado. Se marcha y se da una vuelta. Dijo que iba a dar un paseo. Regresará». Isabel suspiró. Casi deseaba que sus padres estuvieran allí, pero estaban todavía fuera en el Guard. Lo que fuera que la clave estuviera discutiendo, la reunión del concilio se estaba alargando extremadamente. «Pero él no conoce Nueva York, no conoce Alicante». «Probablemente lo conoce mejor que tú». Aline estaba sentada en el sofá leyendo un libro, sus páginas encuadernadas en piel rojo oscuro. Su cabello negro estaba estirado hacia atrás en una trenza francesa, sus ojos fijos sobre el volumen extendido sobre sus rodillas. Isabel, que nunca había sido muy lectora, siempre envidió la capacidad de esa gente que se perdía en un libro. Había un montón de cosas por las que una vez había envidiado a Lynn. Ser pequeña y bonita de una manera delicada, por decir algo, no una amazona tan alta con tacones que sobrepasaba casi a todos los chicos que conocía. Pero luego, Isabel se había dado cuenta solo recientemente que las otras chicas no eran como para ser envidiadas, evitadas o detestadas. «Él vivió aquí hasta los 10 años. Ustedes, chicos, solo la han visitado unas cuantas veces». Isabel levantó la mano hasta su garganta con el ceño fruncido. El colgante que pendía de la cadena que rodeaba su cuello había dado un fuerte repentino latido, pero normalmente solo latía ante la presencia de demonios, y estaban en Alicante. No había forma de que hubiera demonios cerca. Quizás el colgante estaba fallando. «No creo que esté dando una vuelta, de todas maneras. Creo que es bastante obvio dónde ha ido», respondió Isabel. Alec levantó la mirada. «¿Crees que ha ido a ver a Clary?» «¿Todavía está ella aquí? Creí que se suponía que iba a regresar a Nueva York». Aline dejó caer el libro cerrado. «¿Dónde se está quedando la hermana de Jace de todas formas?» Isabel se encogió de hombros. «Pregúntale a él», dijo ella dirigiendo la vista hacia Sebastián. Sebastián estaba tirado sobre el sofá que estaba enfrente del de Aline. También tenía un libro en la mano, y su cabeza oscura estaba inclinada sobre él. Alzó los ojos como si pudiera sentir la mirada de Isabel sobre él. «¿Estás hablando de mí?», preguntó él suavemente. Todo en Sebastián era suave, pensó Isabel con una punzada de irritación. Ella se había quedado impresionado al principio por su aspecto. Esos pómulos nítidamente planos y esos insondables ojos negros. Pero su personalidad afable y comprensiva le crispaba ahora. No le gustaban los chicos que parecían no enfadarse nunca por nada. En el mundo de Isabel, la furia era igual a pasión. Era igual a pasarlo bien. «¿Qué estás leyendo?», preguntó ella, más bruscamente de lo que quería. «¿Es ese uno de los libros de cómics de Max?» «Sí». Sebastián miraba hacia abajo al ejemplar del Santuario del Ángel, que se mantenía en equilibrio sobre el brazo del sofá. «Me gustan los dibujos». Isabel resopló exasperada. Disparándole una mirada, Alec dijo: «Sebastián, hoy más temprano, ¿sabía Jace dónde había sido?» «¿Te refieres a que yo había salido con Clary?» Sebastián parecía divertido. «Mira, no es un secreto. Se lo habría dicho a Jace si lo hubiese visto». «No veo por qué le importaría». Aline puso el libro a un lado, un filo en su voz. «No es que Sebastián haya hecho nada malo. ¿Y qué si él quiere enseñarle a Clarissa algo de Idris antes de que se vaya a casa? Jace debería estar contento de que su hermana no se esté quedando sentada aburrida y enfadada». «Él puede ser muy protector», dijo Alec después de una ligera vacilación. Aline frunció el ceño. «Él debería alejarse. No puede ser bueno para ella estar tan sobreprotegida.
La mirada de su cara sobre nosotros cuando entró era como si no hubiera visto nunca antes a nadie besarse. Quiero decir, quién sabe, quizás no lo haya visto nunca. Sí lo ha visto, dijo Isabel, pensando en la forma en la que Jace había besado a Claire en la corte Silly. No era algo en lo que le gustara pensar. A Isabel no le gustaba regodearse en su propio pesar, mucho menos en el de otra gente. No es eso. ¿Entonces qué es? Sebastián se puso derecho, apartando un mechón de pelo oscuro de los ojos. Isabel captó un destello de algo, una línea roja en su palma, como una cicatriz. ¿Es simplemente que él me odia personalmente? Porque no sé qué es lo que yo... ¡Ese es mi libro! Una pequeña voz interrumpió el discurso de Sebastián. Era Max, de pie en la entrada de la sala de estar. Llevaba un pijama gris, y su cabello castaño estaba desordenado como si acabara de despertarse. Estaba observando la novela manga situada junto a Sebastián. ¿Qué? ¿Esto? Sebastián le tendió el ejemplar del Santuario del Ángel. Aquí tienes, niño. Max se lanzó atravesando la habitación y recuperó el libro. Miraba a Sebastián con el ceño fruncido. No me llames niño. Sebastián se rió y se puso de pie. Voy por algo de café, dijo él y se dirigió a la cocina. Se detuvo y se volvió en la entrada. ¿Alguien quiere algo? Hubo un coro de negativas. Con un encogimiento de hombros, Sebastián desapareció dentro de la cocina, dejando la puerta cerrada detrás de él. Max, dijo Isabel con dureza, no seas maleducado. No me gusta cuando la gente coge mis cosas. Max pegó el libro de cómics a su pecho. Madura, Max. Él solo lo había tomado prestado. La voz de Isabel salía más irritable de lo que pretendía. Estaba todavía preocupada por Jace. Ella lo sabía, y estaba pagándolo con su hermano pequeño. Deberías estar en la cama de todas formas. Es tarde. Hay un ruido arriba en la colina. Me ha despertado. Max parpadeaba, sin sus gafas. Todo estaba bastante más borroso para él. Isabel. El tono interrogatorio de su voz captó la atención de ella. Isabel se apartó de la ventana. ¿Qué? ¿Alguna vez la gente ha subido a las Torres Demonio? ¿Como por alguna razón? Aline subió la mirada. ¿Subir a las Torres Demonio? Ella se rió. No, nunca nadie ha hecho eso. Es completamente ilegal, por decir algo. Y además, ¿por qué querría hacerlo? Aline, pensó Isabel, no tenía mucha imaginación. Ella misma podía pensar en montones de razones por las que alguien podría querer subir a las Torres Demonio, aunque tan solo fuera para escupir el chicle sobre los viandantes de allá abajo. Max estaba frunciendo el ceño. Pero alguien lo ha hecho. Lo sé. Yo vi. Lo que sea que creas que has visto, probablemente lo soñaste, le dijo Isabel. La cara de Max se arrugó. Detectando una potencial fusión nuclear, Alex se levantó y extendió una mano. Vamos, Max, dijo él, no sin cariño. Vamos a devolverte a la cama. Todos nosotros deberíamos irnos a la cama, dijo Aline poniéndose en pie. Fue hasta la ventana junto a la que estaba Isabel y tiró de las cortinas cerrándolas con firmeza. Ya es casi medianoche. ¿Quién sabe cuándo regresarán ellos del concilio? No tiene sentido quedarse. El colgante en el cuello de Isabel latió de nuevo, bruscamente, y entonces la ventana frente a la que estaba Aline se hizo añicos. Aline gritó mientras unas manos entraban por el agujero abierto. No unas manos en realidad. Pudo ver Isabel con la claridad de la conmoción, sino unas garras enormes y con escamas, surcadas por sangre y un fluido negruzco. Estas atraparon a Aline y tiraron de ella a través de la ventana destrozada, antes de que ella pudiera proferir un segundo grito. El látigo de Isabel estaba sobre la mesa de al lado de la chimenea. Corría ahora de un extremo al otro para ir por él, esquivando a Sebastián, que había salido corriendo de la cocina. ¡Coge las armas!, dijo ella con brusquedad mientras él miraba alrededor con estupefacción. ¡Ve!, chilló ella y salió hacia la ventana. Junto a la chimenea, Alec estaba sosteniendo a Max mientras el chico más pequeño se retorcía y gritaba, intentando zafarse del agarre de su hermano.
Alec tiró de él hacia la puerta. Bien, pensó Isabel. Saca a Max de aquí. El aire frío soplaba a través de la ventana destrozada. Isabel se subió a la falda y dio una patada al resto de los cristales rotos, agradecida por la robusta suela de las botas. Cuando los cristales estuvieron apartados, ella agachó la cabeza y saltó por el agujero abierto en el marco, aterrizando con una sacudida sobre el sendero de piedra de la entrada de abajo. A primera vista el sendero parecía vacío. No había alumbrado en todo el canal. La iluminación principal aquí venía de las ventanas de las casas cercanas. Isabel se movió hacia adelante con cautela. Su látigo Electrum estaba enrollado a su lado. Ella tenía el látigo desde hace tiempo. Había sido un regalo de su padre por su 12º cumpleaños, que lo sentía como parte de ella ahora, como una extensión fluida de su brazo derecho. Las sombras se espesaban mientras ella se alejaba de la casa y se dirigía al puente Old Castle, que se arqueaba sobre el canal Prince Water, con una extraña perspectiva desde el sendero. Las sombras en su base estaban apiñadas tan densamente como moscas negras. Y entonces, mientras Isabel observaba, algo se movió en la sombra, algo blanco y rápido como una flecha. Isabel corrió, atravesando el borde bajo de unos setos que conformaban el límite del jardín de alguien, y saltó sobre la calzada de ladrillo que corría por debajo del puente. Su látigo había empezado a brillar con una fuerte luz plateada, y con su débil iluminación, ella pudo ver a Lynn. Estaba tendida lacia y sin vida en el borde del canal. Un demonio de un tamaño enorme estaba tirado sobre la parte superior de ella, aplastándola, con el peso de su grueso cuerpo de lagarto, su cara enterrada en su cuello. Pero no podía ser un demonio. Nunca había habido demonios en Alicante. Nunca. Mientras Isabel observaba conmocionada, la cosa levantó la cabeza y olfateó el aire, como si lo hubiera sentido allí. Era ciego, vio ella. Una gruesa línea de dientes cerrados corrían como una cremallera a lo largo de su frente donde deberían estar los ojos. Además, tenía otra boca sobre la mitad inferior de la cara, repleta de colmillos chorreantes. Los laterales de su estrecha cola resplandecían cuando la movía de adelante a atrás, e Isabel vio, acercándose más, que la cola estaba ribeteada de líneas de huesos afilados como cuchillas. Aline se movió e hizo un ruido, un quejido ahogado. El alivio se derramó sobre Isabel. Ella había estado casi segura de que Aline estaba muerta, pero duró poco. Cuando Aline se movió, Isabel vio que su blusa había sido desgarrada por la parte delantera. Había marcas de garras sobre su pecho, y la cosa tenía la otra garra enganchada en la cinturilla de sus vaqueros. Una oleada de náusea recorrió a Isabel. El demonio no estaba tratando de matar a Lynn, no aún. El látigo de Isabel cobró vida en su mano como la espada llameante de un ángel vengador. Ella se lanzó hacia adelante, el látigo cayendo cortante sobre la espalda del demonio. El demonio profirió un chillido y se apartó rodando de Aline. Se abalanzó sobre Isabel, sus dos bocas abiertas, las garras afiladas dirigidas a la cara de ella. Saltando hacia atrás, ella lanzó el látigo hacia adelante otra vez. Este cercenó la cara del demonio, su pecho, sus patas. Una miriada de marcas de azotes entrecruzados brotó sobre la piel de escamas del demonio, goteando sangre y veneno. Una larga lengua bífida se disparó desde la boca de arriba, tratando de tantear la cara de Isabel. Había un bulbo al final de esta, vio ella, una especie de aguijón como el de un escorpión. Movió rápidamente la muñeca a un lado y el látigo se enroscó sobre la lengua del demonio, atándola con bandas de electrum flexible. El demonio gritaba y gritaba, mientras ella tiraba del nudo fuerte y bruscamente. La lengua del demonio se cayó con un ruido húmedo y nauseabundo sobre los ladrillos de la calzada sobrelevada. Isabel hizo retroceder el látigo de un fuerte tirón. El demonio se giró y huyó, moviéndose con rapidez, haciendo movimientos parecidos a los de una serpiente. Isabel se lanzó tras de él.
El demonio estaba a medio camino del recorrido que llevaba a la calzada sobrelevada cuando una forma oscura surgió delante de él. Algo relampagueó en la oscuridad, y el demonio cayó estremeciéndose al suelo. Isabel vino y se paró abruptamente. Aline vigilaba al demonio caído, una daga delgada en su mano. Ella la debía haber llevado en su cinturón. Las runas sobre el cuchillo brillaban con una iluminación intermitente mientras ella bajaba la daga, hundiéndola una y otra vez en el retorcido cuerpo del demonio, hasta que la cosa paró de moverse por completo y desapareció. Aline miró hacia arriba. Su rostro estaba en blanco. No hizo movimiento para cerrarse la blusa a pesar de los botones rasgados. La sangre salía de las profundas marcas de los arañazos de su pecho. Isabel dejó salir un bajo susurro. «Aline, ¿estás bien?» Aline dejó caer la daga al suelo con un ruido estrepitoso. Sin pronunciar palabras se giró y corrió, desapareciendo en la oscuridad bajo el puente. Atrapada por la sorpresa, Isabel maldijo y se lanzó tras Aline. Deseaba haber llevado algo más práctico que un vestido de terciopelo esa noche, aunque al menos se había puesto las botas. Dudaba de que pudiera haber alcanzado a Aline de llevar tacones. Había una escalera de metal al otro lado de la calzada sobrelevada, que llevaba a la calle Prince Water de nuevo. Aline estaba aturdida en la parte superior de la escalera, subiendo el pesado dobladillo de su vestido. Isabel la siguió, sus botas repiqueteando sobre los escalones. Cuando alcanzó la parte superior, miró alrededor buscando a Aline, y se quedó mirando. Ella estaba al pie del ancho camino que estaba enfrente de la casa de los Penhallow. Ya no podía ver a Aline. La otra chica había desaparecido dentro de una agitada muchedumbre de gente que llenaba la calle. Y no solo personas. Había cosas en la calle, demonios, docenas de ellos, quizás más, como la criatura lagarto con garras que Aline había despachado bajo el puente. 2 o 3 cuerpos yacían ya en la calle. Una solo unos centímetros, Isabel. Un hombre, media caja torácica arrancada. Isabel podía ver por su pelo gris que era mayor. Pero por supuesto que lo era, pensó ella, su mente marchando al ralentí. La rapidez de su pensamiento entorpecida por el pánico. Todos los adultos estaban en el GARD. Abajo en la ciudad solo había niños, los ancianos y los enfermos. El aire de matiz rojizo estaba lleno de olor a quemado. La noche estaba rasgada por los alaridos y los gritos. Todas las puertas estaban abiertas aquí y allá en las hileras de las casas, la gente saliendo como flechas de ellas y luego parándose muertas al ver la calle llena de monstruos. Era imposible, inimaginable. Nunca en la historia un solo demonio había traspasado las protecciones de las torres demonios. Y ahora había docenas, cientos, quizás más, inundando las calles como una marea venenosa. Isabel sentía como si estuviera atrapada detrás de una pared de cristal, capaz de verlo todo pero incapaz de moverse, observando congelada cómo un demonio agarraba a un chico que huía y lo levantaba físicamente del suelo, hundiendo sus dientes cerrados en su hombro. El chico gritó, pero sus gritos se perdían en el clamor que rasgaba la noche. El sonido se elevó y se elevó en volumen. El aullido de los demonios, la gente llamándose unos a otros por los nombres, los sonidos de los pies corriendo y los cristales aplastados. Algunos bajaban por la calle gritando palabras que ella no podía entender. Algo sobre las torres demonios. Isabel miró hacia arriba. Las altas agujas se cernían centinelas sobre la ciudad como siempre lo habían hecho, pero en lugar del reflejo de la luz plateada de las estrellas, o incluso la luz roja de la ciudad quemándose, estaban tan mortecinamente blancas como la piel de un cadáver. Su luminiscencia había desaparecido. Un escalofrío la recorrió. No era de extrañar que las calles estuvieran llenas de monstruos. De alguna manera, increíblemente, las torres demonio habían perdido su magia. Las protecciones que habían resguardado Alicante durante 1000 años habían desaparecido. Samuel había permanecido en silencio desde hace horas, pero Simon todavía estaba despierto, mirando desvelado en la oscuridad, cuando oyó el chillido.
Levantó la cabeza. Silencio. Miró alrededor con inquietud. ¿Había soñado el ruido? Afinó el oído. Pero incluso con su reciente sensibilidad acústica, nada era audible. Estaba por recostarse y relajarse cuando los gritos se oyeron otra vez, clavándose en sus oídos como agujas. Sonaban como si vinieran de fuera del Gard. Levantándose, se puso sobre la cama y miró por la ventana. Vio el césped verde extendiéndose lejos, la luz distante de la ciudad, un débil brillo en la distancia. Él estrechó los ojos. Había algo mal en la luz de la ciudad, algo apagado. Fue la penumbra la que se lo recordó, y había puntos moviéndose de aquí a allá en la oscuridad, como agujas de fuego, serpenteando por las calles. Una nube pálida se levantó sobre las torres, y el aire se llenó del hedor del humo. «Samuel». Simon podía oír la alarma en su propia voz. «Algo va mal». Escuchó puertas abriéndose y pasos, voces enloquecidas gritando. Simon apretó la cara contra los barrotes cuando pares de botas se lanzaron hacia el exterior, levantando piedras a su paso. Los cazadores de sombras llamándose unos a otros mientras marchaban a toda velocidad desde el Gard a la ciudad. «¡Las protecciones están desactivadas! ¡Las protecciones están desactivadas! ¡No podemos abandonar el Gard! ¡El Gard no importa! ¡Nuestros hijos están ahí abajo!» Sus voces se hacían cada vez más débiles. Simon se apartó de la ventana respirando entrecortadamente. «¡Samuel! ¡Las protecciones!» «Lo sé, lo he oído». La voz de Samuel venía con fuerza del otro lado del muro. No sonaba asustado, sino resignado, e incluso, quizás, un poco triunfal al demostrarse que tenía razón. «Valentine ha atacado mientras la clave estaba en sesión. Inteligente. Pero el Gard, esto está fortificado. ¿Por qué no se quedan aquí arriba?» «Les escuchaste. Porque todos los niños están en la ciudad. Niños, mayores. No pueden dejarlos allí abajo simplemente». Los Lightwood. Simon pensó en Jace, y luego, con terrible claridad, en el rostro pequeño y pálido de Isabel, bajo su corona de cabello oscuro, en su determinación para la lucha, en las notas de niña sobre la nota que le había escrito. «Pero tú les dijiste a la clave lo que ocurriría. ¿Por qué no te creyeron?» «Porque las protecciones son su religión. No creer en el poder de las protecciones es no creer que ellos sean especiales, elegidos y protegidos por el ángel. Podrían creer también que son simplemente mundanos normales». Simon se inclinó hacia atrás para mirar por la ventana otra vez, pero el humo se había espesado, llenándose el aire de una palidez grisácea. Ya no podía oír las voces gritando en el exterior. Había gritos a lo lejos, pero eran muy débiles. «Creo que la ciudad está en llamas». «No», la voz de Samuel era muy tranquila. «Creo que es el Gard el que está ardiendo. Probablemente fuego demonio. Valentine iría por el Gard, si pudiera». «Pero...» A Simon se le atropellaban las palabras. «Pero alguien vendrá y nos dejará salir, ¿no? El cónsul o Aldertri. No pueden simplemente dejarnos aquí abajo para morir». «Eres un submundo», dijo Samuel. «Y yo un traidor. ¿De verdad crees que es probable que hagan algo?» «¡Isabel! ¡Isabel!» Alec tenía las manos sobre sus hombros y la estaba sacudiendo. Isabel levantó la cabeza lentamente. El blanco rostro de su hermano flotaba contra la oscuridad de detrás de él. Un trozo de madera curvada sobresalía por detrás de su hombro derecho. Tenía su arco sujeto a la espalda, el mismo arco que Simon había utilizado para matar al gran demonio Abaddon. Ella no podía recordar a su hermano caminando hacia ella. No podía recordar verlo en la calle en absoluto. Era como si se hubiera materializado enfrente de ella de repente, como un fantasma. «Alec», su voz rugía lenta e irregular. «Alec, para, estoy bien». Ella se soltó de él. «No pareces estar bien». Alec echó un vistazo hacia arriba y maldijo bajo su respiración. «Tenemos que salir de la calle. ¿Dónde está Lynn?» Isabel parpadeó. No había demonios a la vista.
Alguien estaba sentado sobre los escalones de la fachada de la casa frente a la que estaban ellos, y estaba llorando con una serie de gritos altos y estridentes. El cuerpo del hombre mayor todavía estaba en la calle, y el olor de demonios estaba por todas partes. Aline, uno de los demonios, intentó... Controló su respiración. La mantuvo. Ella era Isabel Lightwood. Ella no se ponía histérica. No importaba cuál fuera el motivo. Lo matamos, pero luego ella salió corriendo. Intenté seguirla, pero era demasiado rápida. Ella miraba hacia arriba a su hermano. «Demonios en la ciudad», dijo ella. «¿Cómo es posible?» «No lo sé». Alex sacudió la cabeza. «Había 4 o 5 demonios Sony aquí fuera cuando salí de la casa. Encontré uno acechando entre los arbustos. Los otros salieron corriendo, pero podrían volver. Vamos, volvamos a la casa». La persona sobre la escalera todavía estaba sollozando. El sonido les acompañó mientras se apresuraban de vuelta a la casa de los Penhallow. La calle se quedó vacía de demonios, pero podían oír explosiones, llantos y pasos haciendo eco desde las sombras de otras calles oscurecidas. Cuando subían los escalones de la fachada de los Penhallow, Isabel echó un vistazo hacia atrás, justo a tiempo para ver un largo tentáculo serpenteante saliendo de la oscuridad entre las 2 casas y apresar a la mujer sollozante en los escalones. Sus sollozos se volvieron chillidos. Isabel intentó volverse, pero Alec ya la había agarrado y la empujaba delante de él hacia el interior de la casa, cerrando y echando el pestillo de la puerta principal detrás de ellos. La casa estaba a oscuras. «Apagué las luces. No quería traer a ninguno más», explicó Alec empujando a Isabel delante de él hasta la sala de estar. Max estaba sentado en el suelo junto a las escaleras, sus brazos rodeando las rodillas. Sebastián estaba junto a la ventana, clavando leños de madera que había cogido de la chimenea sobre el agujero abierto en el cristal. «Listo», dijo él apartándose y dejando el martillo sobre la estantería. «Eso debería valer por algún tiempo». Isabel se dejó caer junto a Max y le acarició el pelo. «¿Estás bien?» «No». Sus ojos estaban enormes y asustados. «Intenté mirar por la ventana, pero Sebastián me dijo que me agachase». «Sebastián tenía razón», dijo Alec. «Había demonios en la calle». «¿Todavía están ahí?» «No, pero todavía hay algunos en la ciudad. Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer a continuación». Sebastián estaba frunciendo el ceño. «¿Dónde está Lynn?» «Salió corriendo», explicó Isabel. «Fue culpa mía. Debería haber sido...» «No fue culpa tuya. Sin ti estaría muerta», habló Alec en una voz cortante. «Mira, no tenemos tiempo para recriminarnos a nosotros mismos. Voy a ir tras de Aline. Quiero que ustedes 3 se queden aquí. Isabel, cuida de Max. Sebastián, termina de asegurar la casa». Isabel habló más alto con indignación. «No quiero que salgas ahí fuera solo. Llévame contigo». «Soy el adulto aquí. Lo que digo se cumple». El tono de Alec plano. «Hay muchas posibilidades de que nuestros padres estén de vuelta en cualquier momento del GART. Si la mayoría de nosotros está aquí, será mejor. Sería muy fácil que nos separáramos allá afuera. No me arriesgaré, Isabel». Su mirada pasó a Sebastián. «¿Lo has entendido?» Sebastián ya había sacado su estela. «Me ocuparé de proteger la casa con marcas». «Gracias». Alec ya estaba a medio camino de la puerta. Se volvió y miró a Isabel. Ella se encontró con sus ojos por una fracción de segundo. Luego, él ya se había ido. «Isabel», era Max con su pequeña voz hablando bajo. «Tu muñeca está sangrando». Isabel miró hacia abajo. No tenía recuerdos de haberse herido la muñeca, pero Max tenía razón. La sangre ya había manchado la manga de su chaqueta blanca. Se puso en pie. «Voy por mi estela. Ahora vuelvo y te ayudo con las runas, Sebastián». Él asintió con la cabeza. «Podría contar con algo de ayuda. Esta no es mi especialidad». Isabel subió las escaleras sin preguntarle cuál podría ser en realidad su especialidad. Ella se sentía extenuada, con una necesidad extrema de una marca de energía. Podía hacerse una ella misma si era necesario, aunque Alec y Jay siempre habían sido mejores con esos tipos de runas que ella. Una vez dentro de su cuarto,
Rebuscó entre sus cosas la estela y algunas armas extras. Mientras metía cuchillos seráficos en la parte superior de las botas, su mente estaba en Alec y en la mirada que ambos compartieron cuando salía por la puerta. No era la primera vez que había visto a su hermano marcharse, sabiendo que podría no volver a verlo nunca más. Era algo que aceptaba. Siempre lo había aceptado como parte de su vida. No fue hasta que conoció a Claire y a Simon que se diera cuenta de que para la mayoría de la gente, por supuesto, no era nunca así. Ellos no vivían con la muerte como constante compañera. Una fría respiración tras su cuello, incluso en la mayoría de los días normales. Siempre había sentido tanto desdén por los mundanos, al igual que todos los demás cazadores de sombras. Había creído que eran blandos y estúpidos como borregos en su autocomplacencia. Ahora se preguntaba si todo ese odio no provendría simplemente del hecho de que ella estaba celosa. Debía ser agradable no preocuparse cada vez que uno de los miembros de tu familia salía por la puerta de que no volviera nunca. Ella estaba medio camino por las escaleras, su estela en la mano, cuando sintió que algo iba mal. La sala de estar estaba vacía. Max y Sebastián no se veían por ningún sitio. Había una marca de protección a medio terminar sobre uno de los leños que Sebastián había clavado sobre la ventana rota. El martillo que había utilizado no estaba. Su estómago se tensó. ¡Max!, gritó ella girando en círculo. ¡Sebastián! ¿Dónde están? La voz de Sebastián le respondió desde la cocina. ¡Isabel, aquí! El alivio la inundó, dejándole la cabeza ligera. Sebastián, eso no es divertido, dijo ella entrando en la cocina. Creí que ustedes estaban... Ella dejó la puerta cerrarse detrás de ella. La cocina estaba a oscuras, más de lo que estaba la sala de estar. Forzó los ojos para ver a Sebastián y Max y no vio nada sino sombras. ¿Sebastián? La incertidumbre se notaba en su voz. Sebastián, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Max? Isabel. Ella creyó ver algo moverse. Una sombra oscura contra sombras más claras. La voz de él era suave, amable, casi encantadora. Ella no se había dado cuenta antes de ahora de la bella voz que tenía él. Isabel, lo siento. Sebastián, estás actuando de una forma extraña. Para. Lo siento, eres tú, dijo él. ¿Lo ves? De entre todos ellos, la que más me gustaba eres tú. Sebastián, entre todos ellos, dijo él otra vez con la misma voz baja. Pensaba que tú eras la única que se parecía a mí. Él bajó el puño entonces, con el martillo en él. Alec atravesaba a toda velocidad las oscuras calles en llamas, llamando a gritos una y otra vez a Lynn. Cuando dejó el barrio de Princewater y entró en el corazón de la ciudad, el pulso se le aceleró. Las calles eran como una pintura del bosco hecha realidad, llenas de criaturas grotescas y macabras, y de escenas de repentina y espantosa violencia. Desconocidos, presas del pánico, empujaban a Alex sin mirarlo y pasaban corriendo y gritando sin un destino aparente. El aire apestaba a humo y a demonios. Algunas de las casas estaban en llamas. Otras tenían las ventanas destrozadas. Los adoquines centellaban con los cristales rotos. Mientras se acercaba más a un edificio, vio que lo que pensaba que era una descolorida mancha de pintura era una enorme franja de sangre fresca salpicada sobre el revoque. Él se giró en el sitio, mirando en todas direcciones, pero no vio nada que aclarase. Sin embargo, se alejó tan rápidamente como pudo. Alec era el único de los hijos de los Lightwood que recordaba Alicante. Era un niño pequeño cuando se marcharon de allí. Aún así tenía recuerdos de las torres brillantes, las calles llenas de nieve en invierno, hileras de luces mágicas envolviendo tiendas y casas, el agua salpicando en la fuente de la sirena en el salón. Él siempre había sentido un extraño tirón en el corazón con la idea de Alicante, la esperanza casi dolorosa de que su familia regresaría algún día al lugar al que pertenecía. Ver la ciudad así era como ver la muerte de todo lo bello,
Girando en un ancho bulevar, en una de las calles que conducían al Salón de los Acuerdos, vio una jauría de demonios Belial sumergiéndose por un pasaje abovedado, bufando y bramando. Remolcaban algo detrás de ellos, algo que se movía nerviosa y espasmódicamente mientras era arrastrado sobre los adoquines de la calle. Él bajó como una flecha por la calle, pero los demonios ya se habían ido. Ovillada contra la base de un pilar, había una forma renqueante de la que se filtraba un rastro delgado y oscuro de sangre. Cristales rotos crujieron como guijarros bajo las botas de Alec cuando se arrodilló para volver el cuerpo. Después de una única mirada al rostro morado y deformado, se estremeció y salió de allí, agradecido de que no fuera nadie que él conociera. Un ruido le hizo detenerse. Odió la fetidez antes de que lo viera. La sombra de algo jorobado y enorme, deslizándose hacia él desde el lejano final de la calle. ¿Un gran demonio? Alec no esperó a descubrirlo. Se lanzó por la calle hacia una de las casas más altas, saltando al alféizar de una ventana cuyo cristal estaba hecho trizas. Unos pocos minutos después, estaba arrastrándose por el tejado, doliéndole las manos, sus rodillas destrozadas. Se puso en pie, sacudiéndose el polvo de las manos y contempló Alicante. Las ruinosas torres demonio arrojaban su mortecina luz sin brillo sobre las convulsas calles de la ciudad, donde cosas cortaban, se arrastraban y se movían con sigilo en las sombras entre los edificios, como cucarachas correteando por un oscuro apartamento. El aire llevaba sollozos y gritos, el sonido del clamor, nombres transportados por el viento. Y había gritos de demonios también, aullidos de caos y de deleite, chillidos que penetraban tanto como el dolor en los oídos humanos. El humo se elevaba sobre las casas de piedra del color de la miel como una bruma, envolviendo las agujas del Salón de los Acuerdos. Elevando la mirada hacia el guard, Alec vio una avalancha de cazadores de sombra bajando a toda prisa por el sendero de la colina, iluminados por las luces mágicas que portaban. La clave estaba dirigiéndose a la batalla. Se movió hasta el borde del tejado. Los edificios aquí estaban muy juntos, sus aleros casi se tocaban. Era fácil saltar de ese tejado al siguiente, y luego al que venía después. Se encontró corriendo con ligereza por los tejados, saltando las cortas distancias que había entre las casas. Agradecía el viento frío en su rostro, abrumado por la fetidez de demonios. Había estado corriendo durante unos cuantos minutos antes de darse cuenta de dos cosas. Una, estaba corriendo hacia las blancas agujas del Salón de los Acuerdos. Y dos, había algo allá al frente, en una plaza entre dos callejones. Algo que se parecía a una creciente ducha de chispas, excepto que éstas eran azules, de un oscuro azul de llamas de gas. Alec había visto chispas azules como estas antes. Observó un momento antes de empezar a correr. El tejado más cercano a la plaza estaba considerablemente inclinado. Alec lo bajó resbalando por un lado, sus botas golpeando contra las flojas tejas. Suspendido precariamente en el filo, miró hacia abajo. Bajo él se encontraba la plaza de la cisterna, y su visión estaba en parte obstaculizada por un enorme poste de metal que medio sobresalía de la fachada del edificio frente al que él estaba. El letrero de madera de una tienda colgaba de él, meciéndose con la brisa. La plaza allá abajo estaba llena de demonios siblis, con forma humana, pero constituidos por una sustancia parecida a humo negro en volutas. Cada uno de ellos con un par de ardientes ojos amarillos. Estos se habían alineado y se estaban moviendo lentamente hacia la sola figura de un hombre con un llamativo abrigo gris, forzándole a replegarse contra una pared. Alex se quedó paralizado mirando. Todo en aquel hombre le era familiar. La suave curva de su espalda, la salvaje maraña de su oscuro cabello corto, y la forma en la que el fuego azul surgía de las puntas de sus dedos como revoloteantes y cianóticas moscas de fuego. Magnus. El brujo estaba arrojando lanzas de fuego azul a los demonios.
Una lanza dio contra el pecho de un demonio que estaba adelantado. Con un sonido como el de un cubo de agua vertiéndose sobre llamas, este se estremeció y desapareció con un estallido de cenizas. Los demás se movieron para cubrir ese lugar. Los demonios Siblis no eran muy inteligentes, y Magnus arrojó otra serie de lanzas abrasadoras. Varios Siblis cayeron, pero ahora otro demonio, más astuto que los otros, había rodeado a Magnus y estaba acercándose por detrás de él, ya dispuesto a golpear. Alec no se detuvo a pensar. En su lugar, saltó agarrando el borde del tejado mientras caía, y luego se soltó bajando todo recto para agarrarse al poste de metal, del que se balanceó a su alrededor disminuyendo la velocidad de su caída. Se soltó dejándose caer ligeramente sobre el suelo. Los demonios, sorprendidos, comenzaron a girarse, sus ojos amarillos como joyas en llamas. Alex solo tuvo tiempo para reflexionar que si él fuera Jace, habría tenido algo ingenioso que decir antes de sacar el cuchillo seráfico de su cinturón y dirigirlo contra el demonio. Con un alarido polvoriento, el demonio desapareció. La violencia de su salida de esta dimensión salpicó a Alec con una fina lluvia de ceniza. ¿Alec? Magnus estaba mirándolo fijamente. Él había despachado al resto de los demonios Siblis, y la plaza se quedó vacía a no ser por ellos dos. ¿Acabas de salvarme la vida? Alex sabía que debería decir algo como: por supuesto, porque soy un cazador de sombras y eso es lo que hago, o ese es mi trabajo. Jace habría dicho algo así. Jace siempre sabía decir lo adecuado. Pero las palabras que en realidad salieron de la boca de Alec fueron bastante diferentes, y sonaban malhumoradas incluso a sus oídos. «Nunca me devolviste las llamadas», dijo él. «Te he llamado tantas veces y nunca me has devuelto la llamada». Magnus miraba a Alec como si éste hubiera perdido la cabeza. «Tu ciudad está bajo ataque», dijo él. «Las protecciones se han desactivado y las calles están llenas de demonios. ¿Y tú quieres saber por qué no te he llamado?» Alec puso su mandíbula en una postura testaruda. «Quiero saber por qué no me has devuelto las llamadas». Magnus alzó las manos en el aire con un gesto de total exasperación. Alec observó con interés que cuando lo hizo, unas cuantas chispas escaparon de las puntas de sus dedos, como moscas de fuego escapando de un bote. «Eres idiota». «¿Por eso no me has llamado? ¿Porque soy idiota?» «No». Magnus fue hacia él a grandes zancadas. «No te he llamado porque estoy cansado de que solo me quieras cerca cuando necesitas algo. Estoy cansado de verte enamorado de otro alguien. Alguien que, a propósito, nunca te corresponderá. No de la forma que yo». «¿Tú me quieres?» «Estúpido Nephilim», dijo Magnus pacientemente. «¿Por qué si no estoy aquí? ¿Por qué si no habría pasado las últimas semanas recomponiendo los tontos de tus amigos cada vez que se lastiman? Y sacándote de cada situación ridícula en la que te encuentras? Y todo completamente gratis». «No lo había visto de esa manera», admitió Alec. «Por supuesto que no. Tú nunca lo has visto de ninguna manera». Los ojos de gato de Magnus brillaban con enfado. «Tengo 700 años, Alexander. Sé cuando algo no va a funcionar. Ni siquiera admitirás que existo ante tus padres». Alec lo miró fijamente. «¿Tienes 700 años?» «Bueno», enmendó Magnus, 800. Pero no los aparento. De todas formas, estás desviándote del tema. El tema es...» Pero Alec nunca descubrió cuál era el tema, porque en ese momento una docena más de demonios Siblis entró a raudales en la plaza. Sintió cómo su mandíbula cayó. «Maldita sea». Magnus siguió su mirada. Los demonios ya estaban abriéndose en abanico en un medio círculo alrededor de ellos, sus ojos amarillos resplandeciendo. «Una forma de cambiar de tema, Lightwood». «¿Sabes qué te digo?» Alex sacó un segundo cuchillo seráfico. «Sobreviviremos a esto, y te prometo que te presentaré a toda mi familia». Magnus alzó las manos, sus dedos brillando con individuales llamas azules celeste. Estas iluminaban su sonrisa con un ardiente brillo azul. «¿Es un trato?»,